Buenos días por allá. Casi me coge tarde porque no sabía que habían cambiado la hora en Cuba. Son ya las 9 aquí, son todavía las 2. Yo creo que en este momento habrá muchos padres en Cuba, millones, puedo asegurar, que no quisieran mandar mañana a sus hijos a las escuelas cubanas. Pero el problema es que no saben cómo hacerlo, porque no tienen la herramienta para poder decidir por sus hijos. Yo creo modestamente tener una idea de cómo pudiéramos hacer para que el jueves nuestros hijos estén ya en la casa. 3 días para 3 acciones sin salir de la casa, sin protestar y usando el güiro. Porque yo digo hace tiempo que en Cuba lo que hace falta es usar la inteligencia y ponerla en función de nuestros objetivos. A veces no hace falta gritar, no hace falta protestar de alguna manera si sabemos usar las pocas herramientas que tenemos en la mano. Creo que lo podemos lograr. Incluso provocar un efecto que los dirigentes cubanos no les gusta. Nosotros vamos a hacer 3 acciones muy callados y vamos a provocar que ellos se anticipen a nosotros. Ellos sean los que proclamen entonces el cierre de las escuelas. Porque vamos a usar sus mismas palabras y sus argumentos, como en el Tai, contra ellos mismos. Aclaro primero que yo no tengo hijos en Cuba. Para el habilidoso que se meta en la directa o después en el post a decir que por qué yo hablo si yo no vivo en Cuba. Bueno, 3 razones. Mis primos están allá, mis sobrinos están allá y los hijos de mis amigos están allá. Y los hijos de los cubanos están allá. Esas razones me bastan para hablar aunque mi hija no esté allá. Aparte de que mis padres, familiares, abuelos y demás también están allá. Y como cubano, ya si les da la gana, digo, me da la gana de hablar. Para los que se acostumbran a meter a criticar lo que estamos haciendo. Bien, yo creo que lo que hay que hacer es lo siguiente. Yo le he mandado ahora a un compañero en Trinidad una propuesta de texto parecido a lo que hicieron los compañeros de La Habana para usar la Constitución a nuestro favor. En la mesa redonda del día 20, las palabras del presidente de Cuba nos avalan para pedir el cierre de las escuelas, porque se contradicen en la misma mesa redonda con las del primer ministro. Y en la reunión que dieron ayer en Trinidad, ayer o antier, sobre cómo los restaurantes tenían que trabajar, hay argumentos que nos avalan para solicitar el cierre de las escuelas en Cuba. Y 2 argumentos básicos son estos. El presidente de Cuba dice que el pueblo tiene que entender la importancia del aislamiento social y mantener la distancia a 1 metro de seguridad. Bien, 1 metro de seguridad. Y en la reunión de los restaurantes dijeron que las mesas a 2 metros de distancia. Bien, si eso lo dice el presidente de Cuba, no lo está diciendo Herles, ni los trinitarios, ni nada, ya es mucho. Ahora, nosotros hoy son las 9 de la mañana en Cuba. Tenemos desde las 9 de la mañana de hoy hasta las 12 de la noche de hoy de encontrar un abogado. Un abogado en Trinidad, que creo que no sea muy difícil encontrar. Y les explico por qué un abogado. Vamos a hacer una carta abierta, una carta cívica a nuestra fiscalía, porque la Constitución nos ampara y es un derecho popular y no es nada malo, pero una carta abierta, no a nombre de ninguno, porque es muy diferente que Herles haga una carta a la fiscalía, al Poder Popular de Trinidad, al Partido de Trinidad y al Partido de Santo Espíritu, porque es Herles personal anteponiéndola a la justicia del pueblo. Muy diferente es si la carta es abierta de parte del pueblo de Trinidad. Porque modestamente pienso, yo no puedo pensar en Cuba en estos momentos porque soy una pequeña hormiga. Yo no soy nadie, soy un berraco que trata de aportar su granito de arena a una causa justa. Sería muy ambicioso de mi parte, muy autosuficiente estar hablando o estar haciendo una acción por Cuba. Espero que haya muchas hormiguitas como yo en Cuba que repliquen la idea, porque lo que vamos a hablar para Trinidad puede ser replicable en todo municipio y provincia de Cuba. Pero como trinitario, primero tengo que luchar por los míos, y si eso alcanza para que se pueda extender a mi país, bien. Pero sinceramente no creo ser nada para estar pensando en una acción de Cuba. No me creo capaz. No creo que sea lo oportuno. Yo voy a hablar de Trinidad. Bien. Nosotros vamos a buscar un abogado
y hay unos cuantos porque yo mandé una especie de carta que después la pondré en Facebook, que el abogado la hará como le dé la gana a él, como él entienda, la arreglará, pero los cuantos fundamentales que en Cuba no se conocen, incluso posiblemente el abogado no los conozca porque no se lo dicen, de por qué estamos pidiendo el cierre de las escuelas, están ahí, él los podrá modificar o los podrá poner. Esta carta tiene que ser abierta y la van a firmar no los padres de los alumnos. Yo les propongo, si firma un padre o la madre o el padre, es uno o dos personas. Nosotros tenemos que hacer lograr que esa carta en 24 horas, entre hoy y mañana a las 3 de la tarde, y voy a explicar por qué mañana lunes a las 3 de la tarde, tenemos 3 días para lograr el cierre de las escuelas. Esa carta la van a firmar las familias de los pioneritos o de las personas que van a las universidades. Ejemplo, Don Perencejo va a una secundaria en Cuba. En la carta, al final de la carta, la van a firmar familia de Don Perencejo. Y familia de Don Perencejo significa que pongan abuelo, papá, tío, hermano de Don Perencejo. Esas relaciones familiares, hasta el abuelo, papá. Estarán firmando por núcleos familiares. Eso significa que al final de la carta habrá 10.000 trinitarios en una carta conjunta. En vez de poner Robertico, Jesús o María, y la carta sería entregada por núcleos familiares. Y la otra diferencia de por qué que nos asiste el derecho, aquí nadie tiene que tener miedo por buscar un abogado para hacer una carta. El abogado con sus términos de leyes, con sus términos constitucionales, es por ahí donde nosotros los cubanos podemos ganar la batalla. La carta, ¿por qué tiene que ser de un abogado? Porque si sucediera algo, si ellos no dan respuesta a nuestras reclamaciones, entonces se convertiría no en una causa de Hessler o de algún padre contra los gobernantes o el Estado cubano. No, si sucediera que un niño muere o que la pandemia alcanza una magnitud exagerada y los empiezan a contagiar en las escuelas dentro de 2 semanas, entonces hubo ya una acción judicial interpuesta ante los órganos constitucionales y representación judicial de Cuba, que es la Fiscalía, en contra de las decisiones de los que gobiernan en Cuba. O sea, los padres del municipio de Trinidad, amparados en su ley, haciendo algo que es justo y que no lleva ninguna represión, mediante un abogado interponen a la Fiscalía Municipal sus deseos y sus porqués. Y eso lo pueden archivar o no, y quedará en los anales de la historia. Si dentro de 15 días ellos no cerraron las escuelas y se demuestra lo que nosotros dijimos, entonces los males son muy grandes para las personas mencionadas. Esto tiene que ser antes de mañana a las 3 de la tarde. Buscar el abogado que escriba la carta. Vamos a firmar. Simple. Vamos a usar la AKM que tenemos en nuestras manos, el celular, sin salir de las casas. No hay que abrir la boca, no hay que protestar. Tenemos que hacer uso de nuestro derecho cívico como ciudadanos. Vamos a pasar la carta por todos los celulares, WhatsApp, SMS. Las personas que puedan la imprimen, la firman y la mandan. La vamos a poner en Facebook, en el grupo, y las personas simplemente tienen que decir yo firmo, y firma mi mamá y firma mi papá, o sea, todo el que quiera firmar que entre con la carta. Mañana antes de las 3 de la tarde que cierren la fiscalía, creo que cierran a las 4 o a las 5, pero nos vamos siempre a anticipar. Cuando tengamos ya el número total de las personas en Trinidad que hayan firmado esa carta, la imprimimos, la carta, con la cantidad de número de personas, para que no nos jueguen una jugarreta que sabemos los cubanos que es habitual. Los que firmen, a menos pongan dirección y un número de teléfono del núcleo familiar y la cantidad que incluye ese núcleo familiar. Recuerden, no importa que tú vivas en... Disculpen, que hay un gracioso que me está llamando para interrumpir la directa. Bueno, si no hay ningún abogado que en Cuba que sabe eso, me dicen por aquí, lo tendremos que hacer nosotros. Al menos no poner el cubo antes que caiga la gotera. Vamos a tratar en 9 horas de buscar un abogado, porque esto no es nada del otro mundo. Caballero, estamos haciendo una carta a la fiscalía de petición. No estamos haciendo revolución, ni una guerra, ni nada de eso. Estamos pidiendo un derecho del pueblo. Escribir a la fiscalía está recogido en la Constitución de Cuba, en la nueva Constitución de Cuba. Si no sale ningún abogado que lo quiera hacer, bueno,
con nuestro modesto esfuerzo lo podemos hacer. Yo creo que hay miles de personas en Facebook y conectadas que podemos tratar de escribir la carta. De hecho, ya está casi escrita la carta, nada más que había que darle un poquito de forma y que un abogado la revisara. Incluso si el abogado no la quiere presentar, que la revise y que diga qué piensa. Yo creo que en Trinidad hay algún abogado que puede presentar la carta. La han presentado en La Habana, la han presentado en otros lados, no creo porque en Trinidad no se puede hacer. Pero bueno, una vez que esté firmada se presenta. Eso es el lunes. En la carta vamos a solicitar también que el miércoles el Poder Popular de Trinidad, en nombre de su presidenta, el presidente, reciba a los padres de los alumnos. Y le vamos a dar lunes y martes para analizar lo que estamos proponiendo. Y para recibirnos el miércoles, o sea, que abran las puertas del Poder Popular para escuchar la voz de los padres de estos hijos. El miércoles nos reuniremos, o sea, se reunirán los padres en el Poder Popular y cívicamente, que es lo que los cubanos no acaban de entender, cívicamente se habla con los órganos del Poder Popular de Trinidad, sin hacer marchas, sin hacer protestas, sin meter gritos, sin poner pancartas. Esto es una acción ciudadana del ejercicio del pueblo. Si no nos quieren recibir, quedará igual para los anales de la historia. El Poder Popular no recibió a los padres de Trinidad. En ese tiempo de 3 días, lunes, martes y miércoles, estaremos fogonando en las redes sociales la carta, la firma, los pedidos, hacerlos girar por toda Cuba. En vez de en estos 3 días pasar memes, que somos unos salvajes para pasar memes, tratemos de pasar la carta y la petición, para ver si en la mesa redonda del miércoles nos anticipan y el Estado comunica que se cierran las escuelas por 15 días. Si esto no sucediera el jueves, entonces, según los números que vayan saliendo, los padres tendrían que tomar una decisión o esperar todavía hasta el jueves y viernes como última propuesta y así ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo para el lunes siguiente. ¿Qué pasa? Es claro que si Camila, mi hija, falta a la escuela en Cuba, puede ser que me la desaprueben o puede ser que me la marquen para siempre. Eso es claro, conocemos cómo es Cuba. Pero lo que la gente tampoco acaba de meterse en la mente, como digo yo, es que si una clase entera no va a la escuela Cuba, la clase entera no la pueden desaprobar. Si los padres de una escuela se ponen de acuerdo para no mandar a sus hijos, no pueden hacer nada. Actuar contra un ser individuo solo. Otra cosa es actuar contra 20 personas juntas, aunque sean 20. Una sola clase que se ponga de acuerdo y no vaya a la escuela en Cuba, eso significa el precedente. Y no pueden desaprobar a 20, 30 estudiantes juntos. No hay ley que lo permita, ni ley posible. Sí crearía un precedente. Yo no puedo obligar a nadie a hacer las cosas, pero a veces hablar se convierte en una retórica que no resuelve nada. Ahí se tendrán que poner de acuerdo entonces si el lunes los mandan o no. El pueblo, yo realmente, compatriota, tengo que decirle a esos que veo en las colas de la cerveza de todos lados, yo los entiendo, pero no hay ni una pálida idea de qué cosa está sucediendo. Estamos contando los muertos, ya hoy serán 1000 en un día y después les mando el parte a las 6 de la tarde. Hay una desesperación total que el mundo está mirando a Cuba o parte del mundo está mirando a Cuba y no entienden qué están pensando los cubanos. O tienen la vacuna todos debajo del colchón o no es posible explicarse. Entonces, yo lo que quería era transmitirle esta idea de cómo hacer que nuestros hijos o sus hijos no vayan más a la escuela. Cívicamente, hablando con nuestras autoridades y pidiendo a nuestras autoridades. A veces nadie sabe la fuerza que tiene Internet. Yo creo que si hacemos girar la carta y la hacemos firmar y logramos varias firmas decentemente, fíjense que yo voy a colocar la carta, la propuesta de carta de los por cuantos, es más, se los voy a leer y no dice nada de revolución, de alzarse, eso, ahí no se está hablando de política, esta carta no habla de política, esta carta habla de sentido común, esta carta habla de seguridad nacional
Dice: Trinidad, 23 de marzo, mañana, República de Cuba. Objeto: carta abierta para solicitar el cierre de las escuelas y universidades cubanas. A. Fiscalía General de la República de Cuba, municipio de Trinidad. A copia, presidente del Poder Popular Municipal. Copia, presidente del Poder Popular de la Provincia de Espíritu. Copia, secretario del PSC Municipal de Trinidad. Buenos días, estimados hermanos cubanos, estimados órganos legislativos, de gobierno y judicial de la República de Cuba. El mundo se encuentra ahora mismo en una situación de pandemia mundial que sin temor alguno podemos asegurar marcará un antes y un después, señalará una época. Después que esto acabe, la humanidad entera deberá tomar enseñanzas sobre muchos temas. Ahora, lo fundamental es tratar de preservar la mayor cantidad de vidas humanas en la medida de lo posible y nuestras capacidades organizativas. Cuba ya ha entrado en fase 2 y es necesario que se adopten las medidas necesarias sin escatimar esfuerzos. No se puede especular ni jugar prueba y error. Creemos que sea necesario prevenir y que las cosas sucedan. Como pueblo, creemos nos asista el derecho de exigir en este momento la adopción de medidas más severas por el bien de nuestros hijos y familiares. Por cuantos que justifican nuestra petición. Por cuanto, 1. Nuestro país ha entrado en la fase 2, transmisión comunitaria, y en la misma fase todos los estados involucrados en ella y otros aún han decidido cerrar escuelas, universidades, bares y cualquier otra entidad que provoque aglomeración de personas sin las medidas de seguridad adecuadas. La comunidad científica internacional ha demostrado o sostiene que aun cuando niños y jóvenes resisten más al COVID-19, constituyen un arma contra sus familias y seres más queridos en anciana edad y afectos de otras patologías, porque como mismo sucede para el Zika y el dengue, donde el mosquito es el agente transmisor, los niños y jóvenes se convierten en la mayoría de los asintomáticos que van contagiando deliberadamente al resto de la población. Por cuanto, 3. La comunidad científica internacional ha demostrado que el virus posee una curva de contagio y propagación de carácter exponencial, donde llegado el punto de no regreso, como en el vuelo de un aéreo, es inevitable la catástrofe humanitaria, demostrándose los miles de muertos que se cuentan todos los días en los países afectados actualmente. Por cuanto, 4. No se discute la calidad del sistema cubano de salud pública, ni la capacidad humana de nuestros médicos, pero este virus provoca un cuello de botella en todos los sistemas de sanidad de las principales potencias mundiales y tecnológicas, porque sus enfermos graves necesitan de terapia intensiva y equipos de respiración artificial, cada uno cuesta 20.000 euros. Tales medios tecnológicos no los posee nuestro país en cantidad suficiente. Por cuanto, 5. En la mesa redonda del 20 de marzo del 2020, nuestras autoridades, en particular nuestro presidente de la República, mencionaba que era necesario que el pueblo entendiera lo importante de mantener la distancia interpersonal. Entre paréntesis, los científicos internacionales hablan de una distancia de seguridad confiable superior a 1.50 metros, porque el peso molecular del virus hace que precipite al piso y no continúe su vuelo, porque el virus está hecho de composición de azúcares pesados. Por cuanto, 6. En reciente reunión realizada en el territorio se le explicaba a los restaurantes que deseaban seguir su ejercicio la importancia de distanciar las mesas a 2 metros entre cada una. Por cuanto, 7. La ausencia de vacunas o medicinas que curen la enfermedad. La voluntad científica internacional junto a la OMS ha alertado que la única medida es el aislamiento social, cuarentena voluntaria, para poder cortar la cadena de transmisión por un lado y disminuir la velocidad de propagación y dar tiempo que los enfermos vayan llegando lentamente a los hospitales y puedan ser atendidos. Por cuanto, 8. El número de casos positivos y sospechosos y observados en Cuba está demostrando una similitud con el patrón internacional y se está acercando al punto de no regreso de velocidad exponencial progresiva. Por cuanto, 9 y último, la suspensión por 2 precaución y contenimiento de actividades docentes y educativas en un país como Cuba, a nuestro entender, no podría suponer nunca un riesgo para el desarrollo exitoso posterior del proceso. Estamos en una situación extraordinaria que requiere de medidas extraordinarias. Creemos que sería mejor vanagloriarnos dentro de un mes de haber adoptado medidas sobredimensionadas a tener que lamentar no haber actuado en consecuencia, repitiendo los mismos errores de los países que nos antecedieron. Por todos los por cuantos anteriores y con
de vidas humanas y la de nuestros hijos, padres y abuelos, le pedimos al gobierno de nuestro territorio, en coordinación con el gobierno nacional, lo siguiente. Punto 1. Suspensión total por un término inicial de 15 días de todas las actividades docentes en escuelas y universidades de todo el territorio nacional. Punto 2. Suspensión de todas las actividades públicas, culturales, políticas o recreativas con aglomeración de personas. Punto 3. Que las reuniones se hagan respetando la distancia mínima entre personas. Punto 4. Tomar medidas para organizar o controlar las colas que nuestro pueblo realiza a diario para comprar sus abastecimientos, haciendo respetar la distancia de seguridad. Terminamos diciendo, toda la responsabilidad civil de cuanto pueda pasar en lo adelante queda ahora en sus manos y en lo acertado de sus decisiones. Cordiales saludos, firmas de las familias de Trinidad por sus hijos. Hasta aquí yo a esta carta no le veo nada de extraño.